Nosotros pasamos a otros temas. Ayer hablamos de los límites, de ponerle los límites a nuestros hijos. Bueno, cuando se nos planteaban los desafíos en ese sentido, tuvimos muchísima interacción con todos ustedes y hoy decidimos abordar la adolescencia, la convivencia con la adolescencia, el desafío de abordar determinados temas, cómo plantearlos, cómo también lograr que ellos nos contesten, que ellos quieran contarnos lo que les pasa. Y tenemos invitados muy especiales para ir un poco, conversando, interactuando. Tenemos sus opiniones también a través de las redes para reflexionar sobre esa etapa tan importante de la vida de los seres humanos como es la adolescencia. Y tenemos distintos enfoques, porque tendremos a nuestra psicóloga querida Silvana Sotolano, a la que le damos la muy bienvenida. ¿Cómo está, Silvana? Pero también tendremos el punto de vista de un escritor que de hecho se puede decir la pegó, ¿no? Si vamos a hablar en términos de adolescentes, la pegó con Martina Valiente, 3 tomos de ese libro y de esa historia maravillosa de una niña de 12 años que se va descubriendo a sí misma y que además da charlas a adolescentes, es docente, es sociólogo, aunque esa parte quizás no es la que más vamos a desarrollar durante la tertulia. Federico Ivanié, muchísimas gracias por venir. Y 2 adolescentes eternos que nos acompañan también en el living del Buen Día Uruguay, Federico Paz y Cristian Font. Yeah. Como podrán notar, hablarán de sus experiencias personales. No, de la tuya. Bueno, bienvenidos. Silvana, arranquemos por ti, por el tema de definir también esta etapa de la vida. Viste que a los padres nos pasa que cada vez sentimos que la adolescencia se viene antes. Es como que, ¿no? Antes quizás la definíamos. Sí, pero muy promovida por los adultos. Además. Bueno, a ver, contanos un poquito. Mis hijas no son adolescentes, quiero decirlo. ¿Sí? 9 años no podemos hablar de... Se habla de preadolescencia también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adolescencia, Silvana? Bueno, la adolescencia, como lo dice la palabra, se adolece. O sea, es una etapa de la vida donde se caen una cantidad de estructuras, se construyen nuevos paradigmas sobre lo que está pasando, o sea, cae también esa idealización que tenemos cuando somos chiquitos en relación a las figuras de los padres, y el mundo de los pares empieza a tener un lugar totalmente distinto, o sea, ya no es solo mamá y papá quienes nos dan como las referencias para cómo manejarnos en la vida, sino que empieza a tener mucha importancia el entorno y la gente de la misma edad. Esto hace también que para los padres sea una etapa de mucho temor, porque de alguna manera sienten que se les escapa la paloma, o sea, ya no somos nosotros los que tenemos la injerencia y definimos y controlamos la vida de nuestros hijos, sino que empieza a haber un espacio de mayor intimidad privado que no conocemos y que también muchas veces nos gratifica, nos encanta ver cómo crecen nuestros hijos, pero muchas veces también nos da temor porque es una mirada que se nos pierde, ¿no? Ya no sabemos en qué andan, qué es lo que hacen, qué pasa con sus amigos, qué nos ocultan, qué nos cuentan, qué nos cuentan, pero sobre todo... para el mismo chico, el adolescente, es una etapa muy compleja, porque esta emancipación y esta independencia también genera mucho desamparo. Entonces, el lugar del adulto, el rol que el adulto referente tenga en ese momento de la vida es determinante para cómo el chico lo transite, ¿no? Bueno, vamos a ir profundizando, ha dicho mucho en este ratito, pero son muchos los temas que tendremos para abordar. En primer lugar, Federico, escribís para los jóvenes, escribís para los adolescentes, también para los adultos, yo creo que uno escribe en realidad para todos, pero una cosa que te escuché decir una vez y me encantó es que a veces a través de una historia se puede descubrir mucho más sobre uno mismo que en teorías grandes filosóficas, ¿no? Y los padres tenemos a veces esa cosa de ir al sermón, a encarar a los hijos, ¿no? Desde el lugar de yo te lo digo, porque... Y a veces un libro, una historia nos puede conmover lo suficiente para quizás comprender aquello que nos pasa y que no lo sabemos manejar, ¿no? O que no lo sabemos decir. Contanos al respecto. Sí, yo creo que las historias existen para eso, ¿no? Existen para conectarnos con el mundo, para permitirnos experimentar cosas que no experimentamos capaz que directamente con nuestra vida, pero que nos permite conectarnos con los otros, ¿no? Yo no veo las historias como una manera de fugarse del mundo, sino al revés, como una manera de conectarse con el mundo, y creo que por eso existen y por eso son interesantes. De todas maneras, también hay libros y también hay historias que a veces vienen desde este lugar del sermón, ¿no? Y a mí en particular es un lugar del que siempre me escapo y que no me gusta, porque yo no parto de la base de que yo como autor, o simplemente por el hecho de tener más tiempo en el planeta, sé más que un adolescente X. O sea, simplemente tengo un cuerpo de conocimiento de cosas o de experiencia de cosas diferentes, perfectamente complementables, donde los dos podemos incorporar cosas, pero no desde el lugar yo soy el sabio y yo soy el que te tengo que decir. Al contrario, creo que incluso los adolescentes
no precisan eso, no necesitan el sermón y la experiencia previa de otros, sino construir su propia experiencia, equivocándose. Es necesario equivocarse. Para mí, yo estoy a favor de los errores y de las metidas de pata. Siempre, obviamente, vos vas a querer evitar que sean metidas de pata que los puedan lastimar o que sean graves, pero tienen que meter la pata de vez en cuando. Y no necesitan, para mí, un sermón o una indicación concreta en esta especie de cultura que tenemos de la pastillita de la felicidad, que siempre te doy la respuesta perfecta para que todo lo consigas rápido y con eso sos feliz inmediatamente, sino que el mundo es complejo, la vida es compleja, por tanto, la manera que vos encares el mundo, la manera que vos resuelvas quién sos, qué querés ser, dónde está tu felicidad, es compleja. Y no pasa a través del consejo de los otros, así a rajatabla, sino quizás de la pregunta de los otros, de que los otros sepan hacer como la pregunta que a vos te lleva a construir una respuesta compleja, que se aplique en algunos casos y en otros no. Y que está vos bueno, definir. Está interesante cómo lo plantea Federico en este caso. Y a los compañeros les quiero preguntar también desde su lugar de la experiencia en el sentido de, ayer hablábamos de los más pequeños y ahí parecíamos tenerla como mucho más clara este asunto de la puesta de límites. Ahora, ya cuando hablamos de adolescente tenemos ese terror de perder la confianza de nuestro hijo, de nuestra hija, que nos deje de contar las cosas, que no se abra con nosotros. Y yo les pregunto a ustedes por su experiencia, la que tuvieron ustedes siendo adolescentes y las que ahora se plantean pueden llegar a tener con sus hijos. ¿Hay un cambio quizás en la forma en la que piensan encarar esa parte adolescente de sus hijos, diferente a la que ustedes recibieron? No, primero, yo tengo terror hoy en día de perder la confianza de mis hijas. Hoy, siendo niñas ellas, no me parece que sea una cuestión exclusiva de que cuando sean adolescentes capaz que no confían en mí. Yo quiero que hoy confíen en mí. Y esa confianza siento que me la tengo que ganar a diario, con pequeñas y grandes actitudes, pero a diario. Y después, en realidad, si yo me remonto a mi adolescencia, y capaz que yo replicaría muchas de las cosas que hicieron mis padres para conmigo, con mis hijas. Yo diría que sí, porque me dieron libertad, pero a su vez me pusieron límites, me mostraron el camino, pero me dejaron elegirlo. Y esto es real, es así. O sea, hoy analizando los hechos, es así, y entiendo que me equivoqué y me dejaron equivocarme, como decía él. Me arrepiento a veces de no haber escuchado lo que me dijeron, pero por eso con ese paradigma, ¿no? Y con ese ejemplo es que yo pienso seguir educando a mis hijas. Cristian, además también te pregunto a ti, si se hablaba de todo en tu casa, porque viste que ahora lo que sí notamos en ese sentido es cierta apertura al diálogo en temas más complejos, ¿no? Quizás la sexualidad, quizás el tema de las drogas, hoy son temas que están en la mesa de las familias. Eso es algo que particularmente debo agradecer. Nunca hubo un tema tabú en el diálogo con mis padres o con mi hermano. Respecto a ningún tema, y eso lo debo agradecerlo. Apunto a lo mismo que Federico, tengo un matiz con lo que plantea Federico. Yo creo, sí, que fundamentalmente la libertad y la confianza son temas fundamentales para tratar de encarar y de incorporar, incluso en la edad en que está, por ejemplo, la hija mayor de Fede. Pero, sin embargo, el matiz mío es que en Uruguay está muy arraigado el concepto de que hay que aplicar la receta de siempre. No importa si es buena o mala, es la de siempre. Y creo que en este tiempo el paradigma de crianza se ha venido modificando en un montón de aspectos y mal haría yo en procurar aplicar el libro, educar a los niños o a los adolescentes de hoy con el diario de ayer. ¿Cuál es la receta de siempre? Bueno, la receta de siempre aplica según cada quien, no hay una receta, no hay un patrón. Claro. En cada hogar. Es en cada hogar, el de decir, a mí me criaron así y salí derechito, por eso yo te crío así. No es un tema de salir derecho o no. Bueno, pero en realidad. Pero es verdad que es una frase muy usada. Es una frase muy usada. A mí me resultó también otros decir, no, como me criaron mis viejos, ni loco. Bueno, está bien. ¿Sabés que eran durísimos conmigo? No, también. Perfecto, es la contracara de la receta. Yo lo que creo es que muchas veces las respuestas las vamos a tener día a día. Yo no creo que nadie aborde la adolescencia de sus hijos pensando ya que tiene el manual para aplicar la crianza, porque no sabemos incluso si los adolescentes de acá a 5 años, con lo rápido que están mutando usos, costumbres, términos, comportamientos, si van a ser los mismos adolescentes los que están entrando hoy a la adolescencia, dejando su preadolescencia, adentro de un loop. Pero no vas a cambiar además.
No vas a cambiar. Lo que pasa es Vos- que- vos lo debes tratar perdón, a Los diario. adolescentes cambian, los adultos dicen, Claro, no, yo no Eso te cambio. iba a decir, lo que pasa es Adolescentes un tema cambian. bastante más complejo. O sea, cada adolescente pertenece a un núcleo familiar determinado Ajá. que tiene una percepción de esas cosas determinada y mucho temor a veces a perder el control. Entonces, cuando uno dice, bueno, a mí me educaron así y cree que es la única forma o la única buena forma de educar, me parece, en principio podemos pensar que primero hay que acercarse a ver qué hijo tenemos. Bueno, pero en Cada realidad, hijo a nos ver, convoca de una manera diferente. Yo no perdón. hablo de decir a ellos, a mí me educaron así, bancátela, no. Pero inclusive yo con no apunto a aquellas... eso, yo apunto a que yo, viendo lo que hicieron por mí, me gustaría replicarlo. Está bien, pero no vamos a seguir discutiendo eso porque eso No, digo, no, está bueno el pero igual, de concepto de todas cada maneras, uno. Después cada yo caso lo entiendo va a replantear. que haya que cambiar la estrategia de educación a partir de la adolescencia. Para mí es un hilo conductor. A lo Pero largo de la está vida de bueno que nuestros cada uno hijos. tenga su forma de verlo, digo. Eso Claro. está bueno sin tener que quizás tratar de convencer a todos de que... No, por eso, pero en realidad vos poniendo. como psicóloga, decís, un padre, tu hijo llegó a la adolescencia, o mi hijo llegó a la adolescencia, empiezo a educarlo así de esta manera, es lo que vienes haciendo de antes también. Claro, las pautas de crianza se van Claro, construyendo desde el desde momento en siempre. que ese niño llega al hogar. Silvana, yo volviendo al tema también un poco el hilo conductor de los distintos puntos que queremos abordar del adolescente, vos decías el tema del control y lo quiero retomar porque hablamos también de esa delgada línea entre ser padres, madres, seguir teniendo como la sensación, o en realidad, de hecho, la realidad de la autoridad, pero a su vez buscar esa complicidad, ¿no? Lo que muchas veces decimos ser amigos de nuestros hijos. ¿Cómo es ese punto, verdad, entre una cosa y la otra? Claro, pero en relación por eso a esto de o soy el modelo inamovible y soy el dueño de la verdad y el que sé, como decía también como decías tú recién, entonces te ofreces como único modelo o te acercás de una manera donde la comunicación sea una prioridad. Pero la comunicación no quiere decir no respetar los espacios de intimidad personales y del otro. O sea, uno puede tener una relación de amistad en las mejores cosas con los hijos, de que tu hijo sienta que tú le tenés confianza, de que vas a estar con él acompañándolo, transitando las diferentes situaciones aunque se equivoque, y que además no le vas a mentir en aquellas cosas que te definen como persona. Pero de ahí a tener una relación, que creo que es lo que está pasando muchas veces y perjudica la maduración de los chicos, que tenga que ver con una cosa muy simétrica, pasamos a sentirnos que estamos como en el mismo nivel, porque hay, que lo hemos hablado aquí alguna vez, como una adolescentización, que no nos salía la palabra la otra vez, es una palabra media compleja, del adulto también. Entonces nos mostramos muy adolescentes los adultos también, y competimos muchas veces en esta relación con los hijos adolescentes por quién tiene el saber o quién tiene la verdad. Y no hay una verdad. Además ellos nos ven fallar. Claro. Y nos ven quizás cometer errores. Bueno, y está ahí bueno es- también ese sinceramiento quizás, ¿no? En el vínculo de decir, bueno, mira, me equivoqué. Pero y también comprender que hay algo que nos define a los padres y que es que en algún momento creemos que sabemos lo que nuestro hijo necesita. Soltar esa creencia, que tú la haces durante toda la vida hasta que tus hijos son grandes, es difícil. Y está bueno a veces decirle a un hijo, bueno, mira, lo que pasa es que hasta ahora yo era la que te abrigaba, la que te cuidaba, la que te decía que tenías que hacer, y hoy tú sos grande y a mamá o a papá le cuesta también soltar ese lugar. O sea, me parece que la comunicación viene más por sincerarse en lo que uno va sintiendo que por contar intimidades que tienen que ver con la vida personal o querer saber todo de nuestro hijo. Todos mentimos cuando fuimos adolescentes, todos tuvimos espacios e hicimos cosas que no siempre se podían compartir en casa, y eso no quiere decir que fallemos a nuestros padres. Es como la conformación de la Federico, personalidad. vos en tu último libro, Papá no es punk, decís en la contratapa del libro lo que me parece está bueno, porque decís ser punk no quiere decir que tengas que pintarte el pelo de verde o tener crestas pinchudas o ser medio bestia. No, no es eso. El punk es básicamente ser libre, no atarte a normas estúpidas. Es eso, hecho música. Te digo porque tomo esto que está en tu último libro, Papá no es punk, porque si hay algo que necesitamos en la etapa adolescente es buscar ese referente, ¿no? Buscar esa imagen, ese alter ego nuestro que puede estar en la música, que puede estar en la cultura, que puede estar en el rock, que puede estar, bueno, en tantas cosas, porque también nos estamos buscando nosotros mismos, ¿no? Y a veces vemos los adolescentes en esa rebeldía quizás del look que adoptan, de la rebeldía también justamente a sus padres con ese tipo de actitud, se tatúan quizás o se peinan de una manera extravagante que los padres a veces empiezan a preocupar y asustar. ¿Qué pasa con todo ese mundo, no? También.
Sí, a mí me parece que, o sea, me parece que es el momento para hacerlo también, ¿no? Claro. Que después vos, yo qué sé, tenés que ir a trabajar, no vas a ir capaz con los pantalones todos rotos o qué sé yo. Es el momento para vivirlo, eso, entonces también hay que vivirlo ahí. Me quedé con un par como de cosas así como que me gustaría comentar. Por un lado, los referentes, ¿no? Yo creo que lo que está interesante de la adolescencia es que vos terminás dándote cuenta que el único referente que hay sos vos. Y que el que tenés que encontrar es vos como referente y vos cómo son que manejás tus propias referencias. Entonces eso a mí me parece como un tránsito divino es en la adolescencia, que obviamente que es difícil y que es doloroso y que está lleno de tropezones, pero que es hermoso de transitar y que me parece que está buenísimo. Después, recogiendo como cosas que me parece que estaban interesantes, hablando de esto de la simetría, yo estuve en una reunión de padres en un momento en un colegio, donde un padre planteó qué hacer ante que un hijo un hijo adolescente le había planteado que quería hacer el cumpleaños en la casa, que por lo tanto ellos se tenían que ir y tenían que dejarle cerveza en la heladera. Y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, claro, yo todavía no tengo hijos adolescentes, ¿no? Entonces, siempre cuando llegás ahí es más complicado, ¿no? Pero de afuera parece muy fácil la respuesta. Vos esa simetría no la podés tener. Vos seguís, a pesar de que querés tener una relación más de iguales, seguís teniendo que me parece que tener un cierto rol de autoridad que es tal y que tiene que definir en algún momento el blanco o el negro y hay que asumir ese lugar. Y después también sobre esto de los adolescentes de acá 5 años y qué sé yo sinceramente no, hace no sé, 20 años que vengo trabajando con adolescentes, no veo que los adolescentes sean sustancialmente diferentes Totalmente. al adolescente que yo fui cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Creo que todos sienten las mismas soledades, que tienen los mismos miedos, que no por manejar un celular, por haber estado lamentablemente en algún caso más expuesto a la pornografía o a redes sociales, manejan mejor ciertos temas. En realidad no los manejan bien, simplemente tienen herramientas diferentes que están como tirándoles cosas acerca de esos temas, pero que no O implica... acercamientos distintos. Yo hablaba a más eso. en función de los padres, de la óptica de los padres, no si el adolescente en realidad Por eso, puede cambiar. pero rompamos con él, porque yo creo que los adolescentes, los niños tienen como esta buena prensa, ¿no? Los niños nunca mienten, los niños... Yo como docente, o sea, las cosas más feas las voy a hacerlas a niños y no a adolescentes. Los adolescentes mienten, todos mentimos, mienten los niños, mentimos los adultos también para manipularnos, entre comillas, pero sí, si yo quiero que alguien me haga un favor, no voy y lo trato de cualquier manera, le digo, ¿cómo andás? Vos sabés que... Y encaro de cierta manera, porque estoy tratando de manipularlo para obtener un cierto resultado, pero manipularlo en el sentido de que Federico, todos todo el tiempo nos manipulamos. Por lo que puedo extraer además, y también de todos ustedes, es la palabra respeto por el adolescente, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay que jerarquizar nuevamente esa palabra de tenerle respeto y no quizás ir al juzgamiento rápido que hacemos de que es un rebelde, de que es imbancable, porque también, digo, están las quejas y está la realidad de muchos padres que sienten que se hace muy difícil bancar los cambios anímicos, que les contesten mal permanentemente, Lo que pasa que estén que- todo el día conectados, que no se sientan en la mesa y no quieren hablar absolutamente de nada, porque eso también es una realidad. Vos, Silvana, frente a ese tipo de queja, podemos decir, de los padres en esa situación, ¿qué se les puede decir como para ir sobrellevando? Sí, te escuchaba recién, me parece muy interesante el poder focalizar en esta cuestión de que el adolescente es como el momento vital de más importancia para poder mirar para adentro y ayudarlo a que se construya más en relación a sí mismo y a lo que lo define como diferente. Lo que pasa que en general, en la etapa adolescente, sobrevienen muchos cambios físicos, emocionales, y eso genera mucha inseguridad. Entonces, a veces esa inseguridad lleva a que el adolescente busque afuera a quién parecerse, si la mirada del otro para sentirse lindo o feo. Pero ¿qué pasa? En ese camino, el rol del adulto, cuando tú me decís qué hacer frente a estos fenómenos, el rol del adulto es determinante, porque si un adolescente está en un hogar donde mamá y papá también están en esa cuestión adolescente de creer que es afuera donde van a encontrar su entereza, su integridad, y también están pendientes de la imagen, y también están pendientes de las redes, más allá del uso normal que uno hace comúnmente. Entonces es difícil que ese adolescente pueda hacer ese vuelco, como decía recién, hacia adentro. Me parece que en ese momento la comunicación, el compartir estas charlas donde al otro se lo mira a los ojos y se le pregunte qué le está pasando, cómo se está sintiendo, que pueda narrar también cómo uno atravesó esos tiempos en los que se hacía esos cuestionamientos y que eso pasa y contar
como codo a codo, en una cuestión mucho más de solidaridad y no dejar suelto al adolescente como decías recién, el tirabombas, el molesto, el que... Y yo concluyo ya para ir cerrando, porque no me queda más tiempo, lamentablemente, eso, ¿no? Acercarse más con la pregunta que con la respuesta, ¿no? A cada situación. Pero hablaban Muchísimas del respeto, gracias. no se admite ningún tipo de vínculo sin respeto. Ni con los adolescentes, ni con los niños, ni con los ancianos de la familia, ni con el vecino, ni con el prójimo. El respeto es la base de todo. Bueno, yo dejo un montón de mensajes para Sí, compartir ahí después de la también. pausa, porque Ahí hay un está. montón y con aportes muy, muy interesantes. Me quedo solo con el de Juancho. Dice, los límites de la comunicación dependerá también del nivel de pudor que tenemos algunos padres respecto a ciertos temas. Federico Ibáñez, Silvana Sotolano, muchísimas gracias por haber participado y bueno, seguiremos hablando de estos temas, por supuesto, que siempre son importantísimos y nos necesitamos, ¿no? Tanto adultos como jóvenes, poder empezar el diálogo también desde este lugar.